¿Cómo están? Buenos días. Nuevamente aquí, juntos. Hola, profe. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, tengo una cantidad de 35 alumnos en el curso, pero hay 18 en línea, ¿ya? Vamos a ver si se conecta alguien más. Por mientras, bueno, les comento que estoy contenta de seguir trabajando con ustedes. Tenemos este ramo que es precioso, es un ramo de lírica. Es primera vez que se dicta en la carrera, igual como el curso de género dramático del semestre anterior. Y espero que podamos aprender mucho. Ya cada vez que se hace un curso de lírica, aprenden tanto los estudiantes como los profesores, porque la lírica es un campo muy inmenso, digamos. Entonces uno siempre vuelve a ser estudiante también cuando imparte un curso de lírica. Un curso bellísimo. Yo se los voy a dar a conocer hoy día. Vamos a iniciar ya las actividades del curso. Decirles, por supuesto, que estoy contenta de volver a trabajar con ustedes. Creo que el semestre pasado, con todo lo que implicó la pandemia, ¿cierto? Y hacer clases por este medio, a pesar de todo, logramos construir algo, ¿ya? Y eso yo lo valoro mucho. Entonces, bueno, feliz entonces de poder continuar con ustedes, ¿ya? Bienvenidos y bienvenidas, ¿cierto?, a todas las personas, los estudiantes, ¿cierto?, que quieren aprender y comenzar, ¿cierto?, este camino con la lírica. Bueno, una cosa importante como de utilidad pública es el hecho que el link que les acabo de enviar, con el que ustedes se conectaron, es el link que vamos a utilizar todo el semestre, ¿ya? Entonces, no voy a poner más invitaciones a los correos los días miércoles. El jueves les voy a mandar la que vamos a ocupar siempre los días jueves y voy a dejarlo en EVA, ¿ya? En una página de PPT voy a dejar, estos son los links, ¿cierto?, para conectarse a clase. Ustedes los pueden bajar y tenerlos ahí para que no tengan que entrar a su correo todas las mañanas que tenemos clase, ¿ya? Entonces, eso es lo primero, ¿cierto? Los links es importante que los guarden, van a estar en EVA también, para que puedan proceder en la mañana, simplemente tomar el link y conectarse. Va a ser una reunión recurrente. Este va a ser un semestre extendido, ¿no? En el sentido que vamos a empezar en septiembre, por calendario habitual empezamos mucho antes del segundo semestre, ahora estamos empezando en septiembre, y vamos a terminar en enero, ¿ya? Con las evaluaciones integradoras, ¿ya? Las clases las vamos a terminar el 24 de diciembre, nos vamos a decir feliz Navidad anticipado, feliz Nochebuena, y vamos a terminar esa semana, ¿ya? Pero luego viene la preparación de las evaluaciones integradoras, ¿ya? Y bueno, espero que a todos les vaya muy bien. Voy a compartir pantalla con el programa de la asignatura para que revisemos algunas cosas también y luego, ¿cierto?, con el sílabus, ¿ya? Ahí está la identificación de la actividad, el nombre, ¿cierto?, el código. Es una clase de 3 horas de docencia directa, pero de 7 horas de docencia indirecta. Eso quiere decir, ¿cierto?, ahí están las lecturas y el tiempo que ustedes tienen que invertir en trabajo, ¿cierto?, en realizar las actividades evaluadas y formativas, ¿ya? Son 6 créditos que otorga. Y la idea de este curso, para parafrasear ahí la descripción de la actividad curricular, tiene que ver con que ustedes puedan aprender lírica y puedan aprender a enseñar a sus alumnos a leer lírica, ¿ya? Que no es lo mismo, ¿ya? Una cosa es saber lírica y otra cosa es saber enseñarla, ¿no? Entonces vamos a pasar por 3 operaciones, que es la comprensión, el análisis y la interpretación, ¿ya? Para que ustedes, ¿cierto?, puedan aprender y luego, ¿cierto?, enseñar a aprender. Ese es el gran objetivo de este curso. No tanto conocer a determinados poetas, o conocer distintos movimientos poéticos, ¿ya? Este es un ramo más bien técnico que va a abrir a ustedes la posibilidad, ¿cierto?, de conocer
distintos géneros líricos o subgéneros, y también distintas tendencias de la lírica, saber qué hacer, cómo analizar un poema, ¿ya? A veces, ¿cierto?, está la creencia de que la lírica es simplemente sentimiento, ¿no? O sea, yo siento determinadas cosas con un poema. Eso es cierto, ¿ya? Pero no es lo único que mueve a la lírica y no es lo único que yo puedo decir sobre un poema, ¿ya? Entonces, por eso, este es un ramo eminentemente técnico. Yo espero, me he trazado el objetivo de que todas las clases conozcamos a un poeta y a un poema, o sea, no hacer la biografía del poeta, no es eso, sino que en todas las clases leamos un poema, ¿ya? Y que eso les abra también el bagaje a ustedes cultural, literario, para que conozcan a lo mejor a diversos nombres de poetas, ¿cierto? Y también que conozcan diversos textos, ¿no? Que llegado el momento de hacer clases en sus determinados liceos o colegios, puedan ustedes acceder a tener estos textos, ¿cierto? Y a recurrir a ellos para abrir este campo hermoso, ¿cierto? A sus estudiantes, que es la lírica, ¿ya? Entonces, todas las clases ustedes me tienen que reclamar su poema, ¿sí? Porque todas las clases vamos a leer a un poeta distinto y vamos a leer, ¿cierto? Un poema distinto. Hoy día vamos a empezar, de hecho. ¿Ya? Y entonces vamos a conocer diversos subgéneros poéticos, ¿cierto? Ejemplos, etcétera, ¿no? Y dimensionando, ¿cierto? Todas las áreas o los estratos del lenguaje que están en un poema. Ahí están los RA, vamos a partir identificando qué es el género lírico, algunos subgéneros. ¿Ya? Luego vamos a empezar a dividir por estratos, el estrato fónico, sintáctico y semántico. ¿Ya? También vamos a hablar de la pragmática del poema. Y vamos a, ya luego en el RA3, vamos a aplicar algunas estrategias de análisis y de interpretación de textos. ¿Ya? A veces los alumnos piensan que analizar e interpretar es lo mismo. La verdad es que son operaciones diferentes. ¿Ya? Y por eso, ¿cierto? Creo que es importante que eso ustedes lo tengan claro. No todos los alumnos y en todos los niveles de enseñanza media se puede pedir el análisis y la interpretación. Hay niveles de análisis, hay niveles de interpretación. Entonces, por eso es importante entender también que no se le puede pedir el mismo nivel de análisis a un alumno de cuarto medio que a un alumno de séptimo básico. Ustedes podrían decir, claro, es obvio eso, porque obviamente el de cuarto medio es más grande, digamos. Sí, pero a veces los niños los pueden sorprender. ¿Ah? A veces los niños tienen una percepción mucho más interesante de la lírica, ¿ya? Y luego vamos a hablar de eso también, de la relación entre la infancia y la lírica, que no deja de ser interesante, ¿ya? Mientras más temprano ustedes enseñen lírica en los colegios, mucho mejor, ¿ya? Bien, luego, ¿cierto? Tenemos los contenidos, tenemos las definiciones del género, sus características, las posibles definiciones, el origen, sus características, las actitudes líricas, que son 4, los subgéneros, la métrica, ¿ya? Que quizás es la parte más técnica del curso, pero que vamos a ir, digamos, ensayando bastante, hacer un curso también con hartos ejercicios. Los clases de verso y de estrofa, hay distintos tipos de estrofas, distintos tipos de versos, los versos se dividen de acuerdo, y las estrofas también de acuerdo al número de versos y de acuerdo al número de sílabas métricas, ¿ya? Hay estrofas de tipo clásico y otras mucho más modernas. También entonces está la cuestión histórica ahí, ¿no? Vamos a aprender a contar sílabas métricas, a acentuar, ¿ya? Que es algo que no se conoce mucho, que no se enseña en enseñanza media, la acentuación, pero que es bastante relevante para la lírica. Y por supuesto este curso tiene mucho que ver con las figuras literarias, ¿ya? Un buen profesor de lenguaje tiene que manejar con nombre, ejemplos, entender, yo diría de 38 a 40 figuras, ¿ya? Se los digo en número que quizás es algo muy árido, ¿no? Pero el campo de las figuras es un campo gigantesco, ¿ya? Hay muchas más figuras de 40, ¿ya? Muchísimas más, y además es un listado abierto, o sea, no se descarta que un poeta
pueda inventar una nueva figura, ¿ya? Así es que ahí vamos a ir conociendo de a poco las figuras retóricas. Yo creo que ustedes también conocen varias de su trayecto en el mundo escolar, ¿cierto? Así es que ahí vamos a estar conversando sobre la figura. Por supuesto, vamos a entrar también en asuntos temáticos, temas y motivos líricos, los clásicos y quizá otros más que vayan surgiendo en las lecturas. El amor, la muerte, ¿cierto? La naturaleza, la sociedad, la política, la autorreflexividad del sujeto y del lenguaje, o sea, cómo el sujeto reflexiona sobre sí mismo a partir de la lírica y cómo reflexiona sobre su propio lenguaje o sobre la manera en que accede a la lengua, ¿ya? O lo que es el lenguaje para él o para ella, ¿no? Luego, ¿cierto? Los géneros híbridos o experimentales, el caligrama, el acróstico, el haiku, ¿cierto? El quebrantahuesos, la prosa poética, el libro objeto, ¿ya? Por último, ¿cierto? Algunas propuestas de interpretación de textos líricos, la teoría de la imaginación material de Bachelard, el tema de la intertextualidad literaria, ¿cierto? Y el comentario de textos líricos integrado, ¿no? Es posible, ¿cierto?, que yo integre otras cosas más, como Roland Barthes, por ejemplo, que me parece que es importante también para el tema de las figuras literarias. Entonces, esto está en constante revisión y transformación, ¿no? Lo que vamos revisando y también depende de las inquietudes que ustedes manifiesten en el curso, ¿ya? Bueno, van a haber clases expositivas, va a haber lectura y comentario de texto, van a haber guías de trabajo, etcétera, ¿no? Como ya hicimos trabajo grupal el semestre pasado, no voy a considerar este semestre trabajo grupal, pero sí creo que es importante que ustedes estén en diálogo con sus compañeros, que escuchen también lo que otros compañeros están haciendo con sus trabajos, y por supuesto los informes, ¿ya? En lírica vamos a trabajar más que todo con informes, y por eso, ¿cierto?, es relevante que ustedes entiendan también que este ramo va a ser un curso de mucha autorreflexión, ¿no? De ustedes con los textos, cómo ustedes van creciendo en este camino de la poesía, de los conocimientos que tienen en lírica, y obviamente tratar de incrementarlos, etcétera, ¿ya? Por supuesto, como vamos a escoger de distintas épocas, o sea, cada clase los va a sorprender a lo mejor con un poema clásico, o bien con un poema muy vanguardista, escrito el año pasado, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ir contextualizando con algunos aspectos históricos, ¿cierto?, que rodearon la escritura del texto, según sea el caso, ¿ya? Bueno, ahí en el programa se ven 6 evaluaciones. Con mi profesora paralela de la otra sección concordamos en que son muchas, sobre todo para el contexto en el que estamos trabajando. Entonces fijamos 3, ¿ya? Bueno, ustedes conocen esto, yo ahora les voy a mostrar también parte del sílabus para que veamos esta parte de evaluaciones básicamente, ¿ya? Ustedes saben, todos los ramos de la malla renovada tienen una evaluación integradora. Eso implica que si ustedes reprueban una de las 3 evaluaciones que vamos a tener ahora, durante este semestre, se va inmediatamente integradora. Ya el semestre pasado yo fui bastante corazón de abuelita, entonces varios reprobaron algunos RA, pero yo simplemente apliqué evaluación integradora a aquellos que estaban reprobando, digamos, o que habían faltado a una evaluación, ya que no me parece correcto, digamos. Y eso lo sanciona el reglamento. Un alumno que no se presenta a una evaluación tiene NSR, que significa no cumple los requisitos, ¿ya? Pero ustedes tienen una costumbre de sacar la cuenta de qué promedio les va a dar con las 2 primeras notas y se le da el 4, desaparecen, ¿ya? O sea, por supuesto con sus excepciones, ¿ya? Pero hay gente que acostumbra a hacer eso. Y entonces yo les veo el promedio y claro, les da el 4, pero así muy, muy justo. Bueno, eso no corresponde, ¿no? No corresponde, ustedes tienen que dar sus 3 evaluaciones. Simplemente si no las dan, se reprueba el curso con NSR, ¿ya? Y también en el caso de que ustedes reprueben alguno de los RA,
tienen que dar una evaluación integradora. ¿Ya? El reglamento también considera una evaluación integradora de repetición siempre que el estudiante la solicite y que el profesor esté de acuerdo, ¿cierto? También hay un rango de nota para eso, ¿ya? Bien, acá tenemos la bibliografía. Lamentablemente, ustedes saben, seguimos sin biblioteca, ¿ya? Por lo tanto, vamos a trabajar con textos técnicos que podamos adquirir a través de PDF, ya para no complicar a nadie. Yo voy a reemplazar el diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot con el diccionario de símbolos de Jean Chevalier, que yo lo tengo en PDF. Es un poco pesadito para, en términos de, bueno, tiene un montón de páginas, pero además, ¿cierto?, pesa mucho para bajarlo, ¿ya? Entonces lo voy a tener en los drive del curso. Voy a poner un link hacia la carpeta que nosotros tenemos con Drive, donde están las clases grabadas, y ahí vamos a poner el diccionario Chevalier. Vamos a reemplazar el diccionario de Elena Bernstein lo tengo en PDF también. Este diccionario es súper importante porque acá, así como el diccionario de teatro de Pavis, un diccionario de retórica y poética les da a ustedes las definiciones, los conceptos del género, ¿ya? Entonces, las figuras retóricas, por ejemplo, ¿qué es una metáfora? ¿Qué es una comparación? ¿Qué es una metonimia o una concatenación? Lo encuentran en Bernstein, ¿ya? Entonces, por eso son los libros fundamentales, ¿ya? Y por supuesto la métrica. Vamos, yo estoy buscando en PDF la métrica, ya sea de Tomás Navarro Tomás o de Quilis, ¿ya? Porque creo que la de Domínguez Caparrós no la he encontrado. Entonces, vamos a reemplazar esto por textos en PDF que ustedes puedan realmente leer, ¿ya? Ya que estamos impedidos con nuestra biblioteca, ¿cierto?, de ingreso, ¿ya? Entonces, bien, quiero mostrarles, no sé si hay alguna pregunta con el programa. Quizá para finalizar esta presentación, que es bastante de cosas bastante prácticas, ¿no? Quiero mostrarles las fechas de las evaluaciones. Acá está lo que yo les estaba mencionando, este es el sílabus, ¿no? No vamos a leer todo el sílabo, ¿cierto? Voy a ir como desglosando el sílabo en las clases para no hacer tan pesado, digamos, una clase con puras cosas administrativas, digamos. Ya, lo que yo les decía, ustedes saben que de acuerdo al decreto 115 de este año, la asistencia es libre. Sin embargo, es importante que ustedes rindan las 3 evaluaciones del curso, ¿ya? La primera evaluación es el miércoles 7 de octubre. Nosotros tenemos los 2 bloques, ¿cierto? Los 2 módulos el miércoles. Va a ser una prueba escrita, evaluada con pauta de evaluación, muy similar a lo que hicimos en teatro el semestre pasado, cuanto a pruebas. Ya, también van a tener algunas horas, ¿cierto?, para responderla. Luego, el 12 de noviembre es la entrega de un trabajo de análisis lírico, y el RA3 también lo vamos a evaluar con un trabajo. Ya en el RA2 nos vamos a detener en el análisis, y el RA3 va a ser un trabajo mucho más integrador, ¿ya?, de todos los niveles de la lengua, los estratos, ¿cierto?, lingüísticos que están en un poema, ¿ya? Además, lo vamos a completar con una videocápsula, ya que ustedes van a hacer, y van a hacer trabajos individuales, ¿ya? Este semestre vamos a trabajar de modo individual, y para los trabajos, cada uno va a escoger un poema, ¿ya? Especialmente el segundo y el tercer trabajo, o sea, los únicos 2 trabajos, digamos, que son esos 2, vamos a hacer listados del curso, y les voy a proporcionar una lista de textos poéticos, y cada uno ahí va a elegir a un poema y a un poeta, ¿ya? A fin de que ustedes puedan desarrollar, ¿cierto?, un trabajo, y que puedan conocer muchos textos, ¿ya? También este curso quiere abrirles a ustedes el campo de conocimiento con respecto a eso. Chile, Latinoamérica y también, ¿cierto?, otros continentes tienen muchos poetas, ¿ya?
Y a veces conocemos, ¿cierto?, solamente los clásicos, incluso yo me he encontrado que los clásicos también los conocemos de nombre nomás. O sea, sabemos quién es Gabriela Mistral, por ejemplo, que ganó un Nobel y todo eso, pero muy pocos han leído Tala, por ejemplo, o Lagarde, ¿ya? Se conocen más leyendas o anécdotas de la escritora, ¿no?, que su escritura propiamente tal. O a veces nos quedamos con la Mistral de las rondas solamente, ¿ya? Que es una Mistral muy interesante, pero no es la única dimensión de Mistral. Lo mismo pasa con otra gran figura como Neruda. Se conocen historias del poeta, se dice que es el poeta del amor, qué sé yo, pero no sé si alguno ha leído Residencia en la Tierra, o Canto General, o las Odas Elementales, o Las Uvas y el Viento, los textos de Neruda, digamos, ¿cierto? Y así, así. A veces conocemos más a nuestros poetas, estoy hablando de nuestros como chilenos, digamos, más por sus historias, por lo que dicen los otros poetas de ellos, las peleas a veces entre los poetas, pero poco sabemos de textos, ¿ya? A lo mejor me voy a sorprender ahora que yo les pregunte cuántos saben de poesía, ¿ya? Eh, pero creo, ¿cierto?, que es importante que conozcamos la escritura, ¿ya? Que cambiemos ese switch de repente, que a veces es muy propio de enseñanza media, de hablar de la historia del poeta, más que de la escritura del poeta. O sea, de cuál es su proyecto poético, cuál es su poética, qué libros escribió este personaje, qué yo puedo decir con respecto a esa escritura, ¿ya? Más que una biografía aprendida de pe a pa cuando a veces se tiene que disertar, ¿no? Bien, ahí están las fechas, ¿cierto? Y están las ponderaciones. La prueba vale un 30, los trabajos 35 y 35, la evaluación integradora vale un 40%, ojalá nadie tenga que dar evaluación integradora, ¿ya? Si ustedes se comprometen, yo creo, seriamente con el curso desde un comienzo, empiezan a leer poesía, yo les pido que empiecen a leer poesía desde ya, que empiecen a buscar, que empiecen a releer primero a sus poetas queridos, ¿no? Y que abran la mente, ¿cierto?, para empezar a conocer a nuevos poetas, ¿ya? Entonces, esas son las operaciones que yo por ahora les pido, ¿ya? Por eso tengo ahí a los recursos básicos todavía destacados, porque quiero encontrar cosas buenas, digamos, que estén en PDF para que accedamos, ¿cierto?, a estos textos. Y también, ¿cierto?, bueno, acá está que la evaluación de recuperación va a ser una prueba de análisis de un texto lírico, ¿ya? Ahí están los textos que yo les había mencionado, Berinstein, ¿cierto?, que va a ser nuestro libro de cabecera, y Jean Chevalier. Yo no sé si ustedes conocían este concepto del diccionario de símbolos. Un diccionario de símbolos es un texto que compila y explica la simbología universal. ¿Qué significa el sol, por ejemplo? ¿Qué significa los números? ¿Ya? Significado de los números, de acuerdo a la tradición, ¿cierto? A todas las tradiciones universales del mundo, digamos, porque Jean Chevalier compila tanto la simbología occidental, la oriental, ¿cierto? Pasando por algunas bastante desconocidas a lo mejor para nosotros, como la cabalística, ¿cierto? Los judíos, todo lo que es el oriente, ¿cierto? Algunas tribus indígenas también, ¿cierto? La simbología está ahí, ¿ya? Entonces un diccionario de símbolos es bastante útil a la hora de interpretar un poema, ¿ya? Entonces por eso lo vamos a utilizar, o espero que ustedes lo utilicen en sus trabajos, ¿ya? O sea, ¿cuándo van a utilizar ustedes estos textos? Para los trabajos, más que para la primera etapa del curso, ¿ya? Bien, voy a dejar de compartir pantalla por un segundo. No veo nada en el chat. Quisiera saber cuál es su opinión sobre lo que les acabo de compartir, o sea, cómo ven ustedes el curso, y dudas que tengan, ya sea de la evaluación o de otras cosas. Abro el micrófono. Sin timidez, pues. Ya recordemos que nos conocemos ya, somos viejos conocidos de internet. Hola, profe. Quedó claro, profe. Gracias, Andrea. Alonso, ¿tú tienes una pregunta? Sí, ¿va a haber alguna instancia en la que se haga un pastiche o tener que crear algo con figura retórica?
Mira, aquí hay que tener algo en cuenta y es que ustedes tienen un curso en paralelo que se llama Taller de Escritura Creativa, ¿no? Ese Ah, curso va a ser el fuerte, digamos, en lo que tenga que ver y ahí ustedes pueden hacer todos los pastiches que quieran, ¿ya? Y yo probablemente también les voy a pedir algo de escritura creativa, pero considerando que hay un curso exclusivamente para eso, ¿me entienden? O sea, este curso, por eso yo les quería enfatizar eso, de que este curso es mucho más técnico, digamos. Es para que ustedes conozcan el género, para que leamos poesía, para que aprendamos a analizar un poema, ¿ya? O quizás afianzar lo que ustedes saben de análisis y aprender a interpretar. ¿Ya? ¿Dónde está el límite entre el análisis y la interpretación, cierto? La interpretación es más una propuesta de lectura. Entonces, este curso es más eminentemente técnico, pero por supuesto que también van a haber algunas cosas donde vamos a integrar la escritura creativa. Me imagino entonces que te gustó la experiencia del pastiche o no te gustó. ¿Por qué me preguntas que sí, no? no, muy entretenida y también es como para desligarse un poco de lo, no sé si lo, igual es exigente, pero da paso a que uno se desarrolle de otra forma o se muestre de otra forma o que quiera mostrar la admiración que siente por la persona con la que se quiso inspirar. Claro, se sale un poco del logos con el pastiche, ¿no? Y uno puede jugar un poco, también moviéndose en aspectos técnicos, ¿cierto? Porque implica la imitación de un autor, la admiración, como dices tú, por el autor. Y yo me alegro que hayan aprendido ese ejercicio. Yo quedé súper contenta con los pastiches, ¿ah? Que ustedes hicieron y creo que aprendieron ahí una buena herramienta para aplicar en enseñanza media, ¿ya? Yo he visto pastiches preciosos, por ejemplo, de Julio Cortázar, de los cronopios, de las historias de Cronopio y Fama o de instrucciones, de las instrucciones. No sé si conocen de Julio Cortázar las instrucciones, por ejemplo, para llorar o las instrucciones para subir una escalera. Eh, con un colega, cuando yo trabajaba todavía en el liceo, me acuerdo que hicimos un proyecto de pastiche de Julio Cortázar. Salieron cosas bellísimas de nuestros estudiantes de tercero y cuarto medio. ¿Ya? Mi curso me parece, no me acuerdo si, claro, mi curso fue el que trabajó con Cronopio y Fama, y el curso de mi colega con las instrucciones. Salió algo bien, bien bonito, ya incluso hicimos como una publicación ahí para el colegio con los que querían mostrar su trabajo, ¿cierto? Entonces, el profesor de lenguaje puede abrir un campo tremendo a los estudiantes. ¿Ya? La dimensión creativa que cada persona tiene es ilimitada. ¿Ya? Mucha gente no sabe que puede crear. ¿Ya? Entonces yo creo que un profesor de lenguaje tiene esa virtud, ¿no? De poder decirle a un estudiante y enseñarle su propio potencial creativo. ¿Ya? Creo que nuestra asignatura se presta más que cualquiera para eso. Quizás también música a lo mejor o las artes visuales, ¿no? Pero quizás el alumno que tiene talento para el dibujo lo sabe desde siempre. ¿Sí? A veces nosotros nos llevamos con nuestros alumnos tremendos descubrimientos de gente que no sabía que podía crear con el lenguaje y de repente resulta que puede crear. ¿Ya? Entonces, esos momentos son bellísimos. El lenguaje. Así es que yo los invito a ir creciendo en la técnica del pastiche. Ya no se queden con el pastiche de Shakespeare, busquen a otros autores. Ya Cortázar, por ejemplo, es muy entretenido de imitar. También, cierto, algunos poetas. Estoy pensando, por ejemplo, en Neruda, ¿no? Que muchos, por ejemplo, alguna vez también un ejercicio de pastiche de escribir el poema 21, ¿no? Ustedes saben que son 20 poemas de amor. Esto de escribir el poema 21 o de escribir el soneto 101, ¿ya? El soneto como el backstage, podríamos decir, de los 100 sonetos de amor. Son ejercicios que se le ocurren de repente a los profes y salen cosas muy hermosas de ahí. ¿Ya? Lo mismo también, quizás yo siempre les digo a mis estudiantes, la lírica no es solamente, nosotros vamos a ver la parte técnica como fuerte, digamos, pero también yo quiero abrirles el campo a ustedes a volver a recuperar viejas costumbres de la básica y de la media, que cuando se redescubren son tan nutritivas para el alma. Me refiero a la oratoria. No sé cuántos aprendieron aquí un poema en la enseñanza media. Si yo hago esa pregunta, probablemente muy pocos levanten la mano. Pero me gustaría que le preguntaran, bueno, cuando termine la cuarentena o llaman por teléfono, le pregunten a sus abuelitos
¿cuántos poemas se aprendieron? Los abuelitos saben poesía, pueden recitarla, sobre todo la gente de los campos, que conoce a los poetas populares, que conoce la poesía oral. Los abuelos se saben un montón de poemas, los papás a lo mejor de ustedes también, ¿ya? La oratoria. He visto ejercicios en colegios de oratoria, no solo de niños chicos, ¿ah? Que como que tienden a hacer que la mano para allá y la mano para acá, como que esa es la oratoria es más que eso, ¿ya? He visto ejercicios de oratoria con tercero o cuarto medio, ¿ya? Y salen cosas hermosas. Yo tuve una experiencia docente con eso muy bella, con un cuarto medio de 45 alumnas en un colegio de niñas, y las hice aprenderse un poema, ¿ya? Y pasaron cosas en esa sala bellísimas, ¿ya? Por ejemplo, bueno, había una chica que sabía dibujar muy bien, entonces ella tomó un poema de Miguel Hernández, no sé si conocen a ese poeta, es un poeta español, que terminó su vida luchando en la guerra civil. Miguel Hernández murió en la guerra, ¿no? Pero antes de eso estuvo preso, mucho tiempo preso, y muchos poemas de él tienen que ver con el tiempo que estuvo en la cárcel, extrañando a la mujer que él amaba, ¿ya? Entonces, esta alumna escogió un poema dedicado a esta mujer, que la describía, que describía su rostro. El poema, o mejor dicho, poetizaba su rostro. Entonces ella iba recitando y la iba dibujando en la pizarra. Fue bellísimo. Y yo jamás le dije que hiciera eso. O sea, lo que les dije, la que quiera aprenderse un poema y recitarlo aquí adelante, que lo haga. Eso fue todo lo que yo dije. Y salieron unas cosas extraordinarias como esa. Me acuerdo, nunca me voy a olvidar de esa alumna, porque el resto se puso a llorar. Imagínense, porque el poema es muy emotivo, o sea, se muestra un amor tremendo de estar separados además como 20 años, digamos, y que el poeta todavía recuerda el rostro, con todos los detalles. Una cosa pero muy impactante, ¿ya? Y otra chica que recitó un poema que era una reescritura del mito de Artemisa. No me pregunten cómo se llamaba el autor porque no me acuerdo, pero me acuerdo muy bien porque casi fue una performance lo que ella hizo. Se aprendió el texto y se transformó en Artemisa delante de las chicas. Se fue caracterizando como que ella era una actriz y iba a hacer una obra de teatro. Y después, en la parte en que la diosa es desgarrada, digamos, por múltiples experiencias que le ocurran, ¿cierto? Ustedes saben que, por ejemplo, Artemisa pierde a Orión, se fue sacando el maquillaje y quedaba de otra manera, y todo el mundo quedó muy impactado. O sea, fue un trabajo que a mí me hubiese gustado haberlo grabado. Eh, bueno, de las 45 recitaron como 20, muchas no lo hicieron por timidez, y otras porque como que no lo tomaron en serio, pero después como que todo el mundo fue como agarrando papa, digamos. Entonces al principio iban a recitar 10 y después ya eran 20, ¿se fijan? Fue una linda experiencia. Después, o sea, bajamos todas al primer piso y nos sacamos una foto. La foto todavía la tengo, ¿ya? Y me acuerdo de algunas experiencias de esa lectura. Entonces, la oratoria, ¿ya? Alguna vez también me invitaron de jurado a un concurso de oratoria en un colegio de Concepción y vi una representación impresionante de un poema de Neruda, y que lo logró la oratoria también de ese chico, que es un chico de cuarto medio. Yo luego lo he visto en la televisión porque es presidente del centro estudiante de una universidad. Él recitó un poema de Neruda que vamos a leer en este curso, y que yo redescubrí con la manera en que él recitó el poema. Y eso es lo que hace la buena oratoria. La manera en que se recita te lleva a un significado, ¿ya? Y yo que había pasado por ese poema y que incluso lo encontraba medio fome, digamos, cuando este chico lo recita y le da énfasis a algunas partes que yo no había, en mi lectura, no me había percatado, me abrió otro mundo con el texto, ¿ya? La oratoria. Apréndanse un poema de memoria, sería una linda tarea también para este curso. ¿Y cómo ustedes lo representarían? Esa es una dimensión de la lírica, que a mí me gustaría que se reflotara en los colegios, ¿ya?
y por supuesto todo lo que la lírica les puede enseñar a nivel de autoconocimiento, ¿ya? La lírica es uno de los géneros que a ustedes les ayuda a saber quiénes son y por qué están donde están, en qué lugar están parados y hacia dónde quieren ir. Hay mucho de filosofía en la lírica. Entonces esa es otra de las partes que a mí me gustaría reflotar, la importancia de la lírica con muchas áreas del ser humano, ¿ya? Entonces espero mostrarles parte de eso. Ustedes saben que mi especialidad es la lírica. O sea, yo me especialicé en lírica en el doctorado, entonces es una de las cosas que a mí me mueve justamente a la docencia, poder transmitir esto a mis estudiantes. Lamentablemente, la lírica a veces se pasa por alto en los liceos, ¿ya? O sea, hay profesores, hay muy buenos profesores de lenguaje, pero que se van generalmente a la narrativa, quizás porque es más fácil evaluar la narrativa en los controles de lectura, pienso yo. Entonces, leen muchos cuentos, leen muchas novelas. O también están los profes de lenguaje que son muy buenos para el teatro y que arman obras y todo el mundo. Como que ahí están los énfasis, ¿ya? Pero la lírica la pasan por alto, ¿no? Y a veces para el Día de la Bandera, ¿cierto? O para el Día de la Madre. ¿Quién se sabe algún poema, ¿cierto? Como para salir del impasse y hacer el acto cívico, ¿ya? Y entonces ahí aparece la lírica. Y entonces la tenemos un poco asociada a esos momentos solemnes, pero la lírica no es eso, digamos. Entonces, eso es lo interesante y a mí me gustaría que de acá salieran buenos profesores preparados en los 3 géneros, en los 4 ojalá, ¿cierto? También en el ensayo, y que también pudieran enseñar la lírica. Y yo les decía adelante, los niños chicos tienen el corazón más abierto a la lírica, ustedes se sorprenderían también con lo que un niño puede saber de un poema al leerlo, ¿ya? Los niños te sorprenden siempre, porque tienen una capacidad de asombro mayor que los adultos, creo yo. Y por eso tienen un corazón más cercano a los poetas, ¿ya? Nicanor Parra por ahí decía que él, de las conversaciones que más aprendía eran de sus nietos, ¿cierto? Que cuando él hablaba con sus nietos de 5 años, de 6 años, que empezaba a escribir después. Yo creo que los niños están muy cercanos al mundo de la lírica. Entonces, bueno, vamos a ir conversando de todas estas ideas durante el semestre. Y entonces, no sé si hay algún otro comentario antes de pasar ya a la segunda parte de la clase. ¿Se entiende lo que vamos a hacer acá en el curso? Espero que les entusiasme también, como me entusiasma a mí. ¿Se entiende, profe? Gracias, Alonso. Bien. De hecho, para mí es súper interesante porque siempre cuando me han hecho analizar, o no sé cuál es la palabra correcta, analizar un poema, como que yo entiendo una cosa y cuando el profesor o la profesora me dice lo que realmente significa, como que una cosa totalmente distinta. Entonces, por eso estaba esperando este curso para poder aprender a hacerlo mejor. Bueno, espero no decepcionarte, espero que realmente puedas aprender. Ahora, generalmente la lírica es un discurso que es plurisignificativo, entonces tampoco podemos hablar de que hay una interpretación correcta. Quizás sí hay maneras más correctas de acceder a los poemas, ¿ya? Y de entenderlos. Hay técnicas, digamos. Entonces, esas son las técnicas que hay que manejar. No digo aprender, sino más bien utilizar, ¿no? Para acercárselo a los textos líricos, ¿ya? Entonces, bueno, partamos de inmediato. Yo quiero que ustedes me digan cuánto conocen de lírica. Conversemos un poquitito. Me gustaría escucharlos. Les voy a hacer 3 preguntas y quiero que me respondan cualquiera de las 3. La número 1 es, ¿cómo consideran que fue su experiencia durante la educación escolar con la lírica? ¿Qué tanto aprendieron en el sistema escolar de la lírica? Esa es la primera, ¿ya? Número 2, ¿qué libros de poesía han leído? No poemas, ¿ya? No digo que no, que yo me leí un poema de Neruda, no, no es eso. ¿Qué libros de poesía han leído? O como se llaman, poemarios. ¿Qué poemario han leído? Segunda pregunta. Y tercera pregunta, ¿qué entiendo yo por lírica? Si yo tuviera que definirla, ¿qué es la lírica? Entonces, el que quiera participar, porque esto es una especie de diagnóstico que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a hacer 2 diagnósticos. Este es el primero, que es como una conversación.
y luego vamos a trabajar ya con un texto y vamos a leer el primer texto, ¿cierto?, del curso. Entonces, los escucho, ya, no se peleen, de a uno nomás. Hola, Hola, profesora. profe. Hola, Anaís, cuéntame. No sé quién más quería hablar. Habla nomás, hablo yo después. Ya, Ya. Ya, primero que todo, la primera pregunta, aprendí súper poco de lírica o de género lírico en, en la básica y en la media. Creo que en la básica aprendí un poco más, pero es de lo que menos se acuerda uno, así que diría que mi conocimiento es casi nulo. A la segunda pregunta, no he leído ningún poemario. Por completo al menos no. Creo haber ojeado, pero nunca haber leído un libro completo. Y a la tercera pregunta, eh, creo que la lírica es un género en donde se expresan los sentimientos, las emociones y esas cosas. Los estados de ánimo igual. ya, perfecto. Eso queda. Gracias, Anaís, muy amable. Ok. Kevin, Hola, profe. ¿qué tal? Aquí, con un poco de sueño. Dime. Bueno, en el colegio, para la primera pregunta, como la compañera Anaís, la verdad no recuerdo haber aprendido mucho, ni que se haya comentado mucho, más allá de ciertos poemas o cosas así. Segundo, sobre poemario, he leído bastantes. Hay algunos de los cuales no recuerdo los nombres, pero hay otros que sí recuerdo. Uno de Estela Díaz Barín, Razón de mi ser. Me leí también 20 poemas de amor, tuve que leerlo para el colegio. Altazor también me lo leí, pero no sé si califica como un poemario. Altazor es un poemario, sí. Adán también de Vicente Huidobro, eh, de Masas, creo que se llama, de Pablo Roca, no me recuerdo bien. Y uno de Pizarnik, no me recuerdo bien, pero era el árbol de Eva, algo así, no recuerdo bien, pero lo leí hace mucho también. Y la última pregunta no sabría No decirla sabes muy bien, decir. Mm, porque la verdad nunca tuve como una aproximación, como le digo. ya. Ni siquiera, si le soy sincero, yo hace como un año vine a saber que existía el género lírico. Puede sonar como muy tirado a las mechas, pero es verdad, porque no tenía muy claro el tema de los géneros ni nada. Así que igual me llama mucho la atención este curso, como para aprender un poco de eso y salir un poco de esa ignorancia quizás. Muchas gracias, Kevin. Gracias. Entonces, entiendo que los poemarios que tú nombras los leíste por iniciativa propia, no porque un profesor te haya pedido que leyeras Altazor o el libro de Roca y de Estela Díaz Marín. Exacto. Es que Ya, yo comencé a escribir poesía cuando salí del liceo y ahí, como para nutrirme, comencé a leer a ciertos poetas y poetisas. ya. Mira, aquí una compañera en el chat dice que tus poemas son muy buenos, buenísimos, ¿ya? Así que sería muy bueno que leyeras alguno más adelante en clase o que lo compartieras de alguna manera. Aquí otra compañera también afirma tú. ¿Y has participado en lecturas poéticas, Kevin? Sí, pero no en muchas. La verdad, ahora estoy trabajando en un proyecto y me invitaron a un festival, Festival Víctor Jara, y estoy viendo si es que participo. Qué bueno, me alegro mucho. Y también sería bueno que integraras a lo mejor algún taller de escritura, ¿cierto? Para que puedas ahí, para que puedas también crecer en ese ámbito. Bueno, los dos profesores de taller de escritura creativa son poetas, ustedes saben, ambos tienen poemarios publicados, tanto Juan Herrera como Nicolás Barría. Entonces ahí van a tener una buena instancia también para afianzar la escritura y quizás potenciarla, ya pensar quizás incluso en una publicación, ¿cierto? O participar en concursos también de poesía. Eso es bastante bueno. Gracias, Kevin. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, ¿Ya?
En el colegio y la enseñanza, o sea, en la enseñanza, en el colegio en el colegio En la tuve enseñanza media, en la enseñanza básica. media tuve muy poco género lírico, más narrativo. Mm, Y, libros, poemarios, en realidad no recuerdo que no hayan hecho leer uno, pero sí hojeé el, Las Flores del Mal. ya, de Baudelaire. em, sí, Iluminaciones de Rimbaud. Y, y cuando era muy chico quise leer a Gabriela Mistral. En un concurso, había que musicalizar un poema. Y me recuerdo Las golondrinas del yodo. Mm, Nicanor Parra también leí, también recuerdo, generalmente recuerdo como un poema o algo de cada uno. Y Nicanor Parra, de cuando habla de una mujer que no recuerda su nombre, o sea, que no la recuerda mucho, pero sabe que se llamaba María. ya. Em, Pablo Neruda igual, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Sí, así se llama, ¿cierto? Disculpa, Sí, estoy así se llama. medio... Y eso, recuerdo el ejercicio de escribir poemas, me gustaba, pero siempre me ha costado mucho hacerlo. Siento que igual interpretarlo o entenderlo es complejo, o Mm, me cuesta mucho en comparación de leer un texto narrativo. También me gusta mucho la lírica que hay de Shakespeare en El Fénix y la Tórtola, y lo que hay de Federico García Lorca también. Eso también recuerdo mucho haber leído a él Bodas de Sangre y El Romancero Gitano cuando era chico. Me ajá. entretenía mucho. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta, profe. La otra pregunta era ¿cómo definirías tú el género? Bueno, eso, creo que el género lírico es algo muy hermoso, que también puede aparecer en otros géneros, y también puede ser muy personal, y un mundo muy íntimo de las personas que lo hacen. Y compartirlo también se hace muy mágico, como escapa mucho a lo cotidiano, creo yo. Aunque muchos hagan poesía, y creo que los niños, como dice usted, muchas veces tienen más poesía. No, la sobrina de mi polola le dice al agua mineral el agua que suena. Mm, Quiero agüita que suena, dice. Entonces igual es como, es gracioso escucharlo y entretenido. Es como, ¿qué es el agüita que suena? mm, Y eso, creo que el género lírico es muy bonito, y estudiarlo es muy interesante. ujú. Es cierto lo que tú dices, el lenguaje de los niños es tremendamente figurado a veces, ¿no? Cuando ellos expresan una emoción o un sentimiento, generalmente lo expresan con figuras. Como dices tú, eso de la agüita cozona es muy interesante, ¿no? Porque es una figuración. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, ¿Sí? la verdad es que en el colegio, más que ver figuras retóricas y saber que los poemas son de sentimiento y cosas así, no vimos nada más. Más narrativa, e inclusive también tuve que hacer una obra de teatro, pero de lírica nada, absolutamente prácticamente nada. Y libros tampoco he leído ninguno porque nunca me obligaron en el colegio ni tampoco me surgió a mí. Ok. Y yo definiría la poética, o sea, perdón, el género lírico como una manera, porque también he leído los poemas de compañero Kay, y también además de representar sentimientos, emociones, también es como, se podría tomar como una manera de expresar pensamientos sobre algo, o a veces hasta un desahogo con respecto a algún tema en específico, y representarlo en una manera tan poética y linda, es súper interesante, porque en mi opinión no cualquiera puede hacer poemas tan interesantes, porque o lo hacen muy estructurado, pero hay gente que le nace así como si lo hubiesen hecho en toda su vida, y es súper interesante. Así lo definiría yo. Ujú. Gracias, Camila. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo quiero. ¿Ya? Ah, Natalia.
Natalia, ¿cierto? Ya, sí. Mi experiencia en el colegio, en educación básica, fue poca, muy poca. Como que la profesora se enfocaba más que nada en lo que era teatro. Y en la media, en tercero y cuarto medio, me pasaron mucho del género lírico. Tenía una profesora que le gustaba, entonces era como que para ella todo era poesía. Y eso, entonces igual tuve una buena experiencia, pero siento que como que faltó más tiempo. Ya. Y no he leído poemarios, sí he hojeado algunos textos, pero no completos. Y respecto a lo que es el género lírico, desde mi punto de vista, es como poder plasmar pensamientos, como decía mi compañera, y poder imaginar, porque por los poemas que he leído usan mucha imaginación y pueden enfocarse como en lo que ellos sienten o en lo que sienten respecto a un objeto o a alguien, y eso me llama mucho la atención, que la imaginación puede ser muy grande. Gracias, Natalia. Ahí hay una palabra clave que todavía no había sido dicha, que es la imaginación. Tenemos la dimensión de los sentimientos, ¿cierto? En la lírica, las emociones, pero también la dimensión de la imaginación, ¿ya? Estoy pensando, por ejemplo, en un poeta como Walt Whitman, ¿no? Muy admirado de Neruda, por Neruda. ¿No? El canto general y otros poemas de Neruda probablemente no existirían como tales si Neruda no hubiera leído a Walt Whitman, que aparece muy reseñado también en una antigua película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Gran parte de los textos que se leen en esa película tienen que ver con Walt Whitman, son de Walt Whitman. Whitman es un poeta que era un oficinista, que era como un empleado fiscal, nunca salió de la oficina. Sin embargo, si uno lee Hojas de Hierba, un poemario de Walt Whitman que yo se los recomiendo, o Canto a mí mismo también, el poeta es como que fuera un viajero, porque pasa por todo Estados Unidos. Walt Whitman es norteamericano, ¿ya? Y todo el texto es un paseo por Estados Unidos. Entonces él dice, por ejemplo, veo Tennessee, veo no sé qué, y la verdad es que nunca salió desde la oficina, ¿ya? Entonces uno dice, ¿de dónde, de dónde te cuenta que vio tanta cosa si nunca salió de su casa prácticamente, o de su trabajo? Bueno, la imaginación, ¿no? La dimensión de la imaginación de Whitman que creó Hojas de Hierba en un poemario impresionante, ¿ya? Entonces, bien, Natalia, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo Andrea. en el colegio igual fue como básico. Me acuerdo que cuando estaba como en primero básico tenía que aprender una poesía todas las semanas. Pero después como que se perdió eso y en la media fue muy como básico, así como las figuras retóricas y eso, las cosas más básicas. Y de leer, no, o sea, sí estoy segura de dos libros que leí, no recuerdo otro, que son de Chris Puello, que es como un escritor súper joven, que uno se llama El chico de las estrellas, que es como prosa poética, y el otro se llama Aquí dentro siempre llueve. Y son libros como que a mí me gustan mucho, que me marcaron mucho, y, y eso me gustan mucho. Y también me acuerdo que una vez mi profe de danza contemporánea hizo una interpretación de El hombre imaginario de Nicanor Parra. Y fue, no sé, fue muy lindo. Y de ahí como que me quedé como harto tiempo dando vueltas a Nicanor Parra y veía como videos de él o leía sus antipoemas. Y eso después me acuerdo que murió y me dio pena porque llevaba como harto tiempo leyendo sus cosas y eso son como mis experiencias, o sea, como con el género lírico que más me han como marcado, que más me han gustado. ¿Y eso? Muchas gracias, Andrea. Bien, entonces son muy pocos, según lo que yo recabo acá la información, son muy pocos los que han leído un poemario completo, ¿no? De los que conversaron, solo Kevin señaló una lectura, algunos poemas, ¿cierto? Vagos recuerdos. Hay algunos que tuvieron buena enseñanza escolar con respecto a la lírica, pero otros no,
¿cierto? Y con respecto a lo que significa el género, creo que también avanzamos en esta conversación, porque claro que el género está muy relacionado con la emocionalidad, los sentimientos, la imaginación, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos una muy buena base para partir. Vamos a hacer un descanso, son las 10:05, se nos pasó todo el tiempo volando, oye, con esta conversación. Entonces vamos a descansar, retomamos a las 10:15 para hacer la segunda parte de la clase y ya empezar a ver algunas cositas del género, ya entrar en materia, ¿ya? Se vayan a descansar un ratito, vamos a pausar la grabación y no estoy grabando, ahora sí estoy grabando de nuevo. Ya, ahora sí. Estábamos en captar, ¿no? Es algo más bien general. Si yo digo, a ver, ¿qué ideas capté de la conferencia? No quiero una cosa tan acabada de la conferencia, ¿no? Un par de ideas generales que se dijeron y que yo como que fue lo que más se reiteró y entonces yo lo capté por eso, ¿no? ¿O qué captaste de la clase? Ya, no es decir de la alfa a la omega lo que dijo la profesora, ¿no? Sino un par de ideas generales, eso es captar, ¿no? Luego, quiero mostrarles, a ver, ahí, chuta, se me borró el captar. Voy a avanzar para acá. Ahí, ya. El comprender. Vamos hoy día a aprender un método de 4 pasos, ¿ya? Y entonces vamos a ordenar los primeros análisis que hagamos entre todos con estos 4 pasos, ¿ya? Cuando yo comprendo es un poco más que captar, ¿no? Es la idea, ¿sí? A ver, si yo te digo ¿qué capté de la clase? A decir, a ver, pero ¿qué entendiste de la clase? ¿Cierto? Es como que si te estuvieran pidiendo un poco más de detalle, ¿ya? Y luego, análisis, o para ponerlo también ahí en infinitivo como está ahí, analizar. Obviamente no lo voy a decir así como con todos los pasos, lo que es una interpretación y lo que es un análisis, porque vamos a ir creciendo, vamos a ver crecer estos conceptos en la medida que el curso avanza, digamos, ¿ya? Entonces, pero sí yo quiero mostrarles al tiro cuál es la diferencia entre el análisis y la interpretación. Quiero saber si alguien tiene alguna idea. ¿En qué se diferencia el análisis de la interpretación? ¿Qué es analizar? ¿Y qué es interpretar? Vamos a poner acá que es generalidades. Por mientras, que ustedes, o para ponerlo de otro modo, captar es lo evidente, ¿no? ¿Sí? Esto asociémoslo a un poema, asociémoslo a un texto. Entonces, primero vamos a captar. ¿Qué es lo que yo entiendo? No entiendo en realidad, sino lo que yo sobresale, ya sea de los aspectos técnicos, captar, o de los aspectos interpretativos, la emoción predominante, ¿ya? Sin entrar tanto en tecnicismo todavía, ¿ya? Es como la primera idea, ¿ya? Abuelo de pájaro, lo que me quedó. Comprender a nivel semántico, ¿cierto? ¿Qué entiendo yo? Esto es súper práctico, son unos pasos muy simples, pero que ustedes se los pueden enseñar, por ejemplo, a un sexto básico, a un séptimo básico y decir, ya, de acuerdo, hacemos estos 4 pasos y vamos desglosando el texto. Analizar. Bueno, ¿quién entiende lo que es un análisis? Por ejemplo, cuando en la instrucción de una prueba se les coloca a ustedes, analice el texto. ¿Qué es lo que ustedes entienden que tienen que hacer? ¿Qué es un análisis, chiquillos? ¿Y chiquillas? Profe, ¿Sí? ¿no sería como indagar así de forma objetiva qué se buscaba transmitir o qué ideas tiene dentro o qué herramientas utilizó? Algo así, como más crítico, como más objetivo. Ya, a ver, sí y no, porque la palabra indagar significa más bien investigar.
Entonces, eso nos podría llevar a pensar que un análisis es una investigación como del contexto del poema, o lo que rodeó al autor, o etcétera, ¿ya? Yo diría que el análisis está todavía sujeto al texto, ¿ya? Sin necesidad de saber que en qué siglo se escribió, o etcétera, ¿ya? Que también es parte digamos, de la contextualización histórica, ¿ya? Tú dijiste también qué herramientas utilizó, creo, si mal no escuché, ¿ya? Por ahí ya entramos en tierra de análisis. Analizar, para explicarlo en muy breves palabras, es descomponer en partes, ¿ya? Es como si ustedes tuvieran algún tipo de objeto complejo, ¿ya? Y tuvieran que desarmar ese objeto para saber de qué manera está hecho, ¿ya? Imaginémonos que abrimos un reloj que está lleno de miles de piezas pequeñas, y ustedes quieren conocer lo que hay detrás de ese reloj, ¿ya? Es la parte más técnica y la más árida de la lírica y de toda la literatura, digamos, porque como tú también dijiste, Kevin, tiene que ver con lo crítico, ¿no? Es hacer un poco crítica, porque en la medida que yo descompongo, también voy haciendo juicios de valor. ¿Ya? Algunas personas, ¿cierto?, hablan de alguna manera con una especie de desencanto de esta parte que hay que hacer, ¿cierto?, en los textos literarios, no solamente en los líricos, y le llaman la descomposición de la rana, dicen algunos, ¿no? Como cuando en el colegio les hacían llevar una rana y abrirla, ¿cierto?, para ver todo lo que tiene la rana dentro, ¿ya? Yo diría que eso empobrece un poco lo que es un análisis literario, o sea, esa visión del análisis literario lo empobrece bastante, porque esta descomposición en parte tiene que ver, ¿no?, con conocer a cabalidad los estratos de la lengua que están funcionando en el texto, ¿ya? Y entonces en un poema nosotros vamos a distinguir, a modo general, 3 estratos, ¿ya? Y estas serían las partes. El sonido, ¿ya? Especialmente en un poema, la lírica es sonido por su relación tan antigua con la música, ¿ya? Próximamente, ya yo creo mañana vamos a hablar de eso, del origen de la lírica, y de ver cómo está tan unida a la música, ¿ya? Por eso la dimensión fónica es quizás lo más importante en relación a los otros géneros, ¿ya? Porque no se le pide ni al teatro ni a la prosa narrativa que suenen de una determinada manera, pero en la lírica esto es muy importante, lo fónico, donde están todos los aspectos rítmicos. No solamente la rima, porque hay poemas que no tienen rima, pero igual tienen una dimensión fónica, ¿ya? El ritmo es algo que abarca mucho más que la rima, ¿ya? Y por eso ahora estoy haciendo como una cosa bastante global, y luego ya aquí vamos a empezar a hilar fino, ¿ya? Para emplear una metáfora también, ¿no? La sintaxis. La parte sintáctica. Lo fónico, lo sintáctico, ¿no? Orden y morfología de las oraciones. Y 3, la dimensión semántica, el significado, ¿ya? ¿Qué nos está diciendo el texto? Voy a subir un poco más la pizarra ahí para que se vea. Bien, si analizar implica descomponer en partes, ¿qué significa interpretar? ¿Son operaciones similares, distintas? ¿Cómo las ven ustedes? Porque generalmente se dice análisis e interpretación, ¿ya? Pero en particular, diría yo, nuestros estudiantes los emplean como si fueran sinónimos, en la práctica, digamos. Si yo le digo a una persona, analiza un poema, y luego, por ejemplo, se me ocurre cambiar la instrucción y digo, interpreta el poema, a lo mejor el alumno va a poner lo mismo, ¿cierto? Entonces yo me pregunto si ustedes saben la diferencia entre un análisis y una interpretación. Si no la saben, no importa, hay que decirlo, porque hay que aprenderlo. Yo Creo que interpretar es como
qué es lo que se entiende, qué es lo que uno puede entender del análisis. Ya, ¿y cuál sería la diferencia en ese caso con el comprender, Anaís? Ah, no la había visto. No, o sea, te estoy poniendo ahí un poco en aprietos, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que son similares, pero la interpretación tiene un nivel de profundidad mayor, ¿ya? Pero no es lo único. ¿Quién tiene otra idea? A ver. Comprender no será como una pincelada más simple, e interpretar sería como algo más ligado a cada quien, a cada persona, o Más, más individual. más individual. Sí, yo diría que cada interpretación es única, pero no es digamos, lo principal, ¿ya? Porque en ese sentido, el análisis también es individual, porque yo puedo ver, si bien es cierto, hay algunos aspectos objetivos que notar en los textos, hay ojos más finos que otros, y entonces yo puedo notar cosas que a lo mejor otro no nota, y en ese sentido un análisis también es individual, entonces no es lo más importante si es individual o es plural, digamos, es colectivo. De hecho, también podemos hablar de una interpretación colectiva, digamos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el análisis y la interpretación? ¿Cuál es la relación que hay entre ambas operaciones? Porque estas son operaciones, ¿no? Operaciones técnicas que hacemos sobre los textos. ¿Cuál es la relación entre el análisis y la interpretación? ¿Quién se atreve a plantear su visión? ¿Mm? Quizás explicar cómo estas partes están funcionando. De alguna forma, con la interpretación, eh, cierta subjetividad, pero basada en lo objetivo que serían los aspectos rítmicos, el orden, el significado, y eso dar una visión de lo leído, creo. Ya, tienes bastante razón, pero hay algo que falta. Tienes razón en el sentido que la interpretación va a depender del análisis. O sea, yo no puedo partir interpretando algo, eh, digamos, obviando el análisis, ¿ya? La interpretación depende del análisis. No puedo yo ir al cuarto paso, que es interpretar sin haber analizado, ¿ya? Entonces, depende del análisis. Y aquí está análisis. Es la operación contraria al análisis. Porque si este es descomponer en partes, interpretar es una operación que tiende a juntar de nuevo, a reunir estas partes para lo que dice Alonso, darles un sentido. ¿Ya? Reúne todos los aspectos que he aprendido en el análisis. ¿Ya? A fin de proponer, y ahí está lo que decía Kevin. Uy, quiero correr esto para arriba. Vamos a ver, voy a borrarlo de captar porque ya ustedes lo pusieron. A fin de escribir bien esto, a ver, ahí. Ahí sí. Interpretar entonces. Lo vamos a poner de nuevo. Interpretar. Depende del análisis, porque viene después, ¿ya? No puedo yo partir interpretando, porque generalmente cuando yo parto interpretando lo que estoy haciendo es comprendiendo nomás. O sea, estoy diciendo cuál es la idea general, pero no he podido sacar ninguna conclusión, ¿ya? La interpretación es una operación más ligada a la conclusión, en el sentido que yo he hecho un trabajo técnico de análisis, ¿ya? Y luego lo que hago es reunir los elementos aprendidos, este aprender, que es con H intermedia, que no es de aprender de comprender, sino aprendidos, o sea, asidos, ya traídos a mi conocimiento luego de haber analizado. A fin de entregar, o mejor dicho, de proponer una lectura de un texto. ¿Ya?
Y entonces ahí está lo que decía Kevin también, que de alguna manera la interpretación tiene un sesgo más individual, porque también tiene que ver con cómo nosotros reunimos los elementos del análisis. Puede que ustedes lleguen, supongamos, si yo hago analizar a 2 alumnos de este curso el mismo poema, puede que lleguen, por ejemplo, a establecer que están las mismas figuras, que está la misma dimensión fónica, la misma dimensión sintáctica, pero luego la interpretación se va a preguntar por el propósito. O sea, ¿por qué se eligieron, por ejemplo, en un poema de Nicolás Guillén que predominen las figuras fónicas? Y entonces un alumno me va a dar una respuesta y un alumno me va a dar otra respuesta, ¿no? Y puede que una de esas lecturas tenga que ver con la dimensión histórica de ese texto, o sea, que Nicolás Guillén es un poeta afrodescendiente, ¿no? Y que lo fónico está muy presente en su poesía, porque su poesía es puro tambor africano, digamos, ¿no? Están ahí los tambores africanos, está el ritmo de su pueblo, del cual él desciende, ¿no? Un poeta cubano afrodescendiente. Entonces, por eso está ahí la marca. No sé si conocen esa canción de Inti Illimani, Sense Mayá la culebra, que viene ahí de un poema de Nicolás Guillén. Sense Mayá es el sonido de la culebra arrastrándose en la selva. Sense Mayá, ¿no? Entonces, ¿por qué Nicolás Guillén es un poeta tan fónico? Porque él vive en un lugar, o sea, tiene una descendencia, digamos, con esta música que es como tremendamente característica de los tambores, pero también tiene una dimensión de vivir en la selva, ¿se fijan? Y de estar habituado a estos sonidos selváticos. Y entonces cuando nosotros vamos a sus textos, vamos a tener una dimensión que incluso es muy, muy rica fónicamente y a lo mejor muy pobre semánticamente. Y entonces yo ahí le estoy dando un propósito. Estoy tratando de entender cuál es el propósito, lo que se quiere entregar en ese poema. No solamente me estoy contestando con decir, aquí hay una onomatopeya, que es una figura fónica, aquí hay una literación, que es otra figura fónica, ¿cierto? Nicolás Guillén quiere decir, ¿cierto?, cómo son los tambores, está repitiendo una canción africana, ¿no? Estoy descubriendo un propósito que incluso puede ser ideológico. Traer a la memoria del cubano actual los antiguos afro, ¿cierto?, que poblaron esa isla, ¿cierto?, que se llama Cuba. ¿Ya? La interpretación es el propósito, es la propuesta de lectura que ustedes entregan. ¿Por qué se eligieron esas figuras? Es contestar el por qué y el para qué. ¿Se fijan? De alguna manera, si esto lo volviéramos, digamos, preguntas, estos 4 pasos, el captar es simplemente, ¿cuál es la idea general? Esa sería la pregunta. ¿Qué caché yo, digamos? Abuelo el pájaro. El comprender, ¿qué entiendo? El analizar, ¿qué hay aquí? ¿Cómo se compone este texto? Y el interpretar, ¿para qué el poema se compuso de esta manera? ¿Por qué se compuso de esta manera? Es preguntar el para qué y el por qué. ¿Cuál es el propósito de este texto? Y a partir de eso, ¿qué lectura propongo yo del texto? ¿Ya? ¿Se entienden los 4 pasos, no? Esto es súper elemental, ¿ya? Pero es una manera bastante práctica de, por ejemplo, leer un poema, ¿cierto? Con alumnos que a lo mejor no tienen un bagaje literario, que como muchos de ustedes a lo mejor no leyeron poemas, digamos. Entonces, no es solamente leer el poema, sino qué hago yo con el poema, digamos. ¿Cómo hago que eso sea comprensible para los estudiantes? Y pasar por estas operaciones que son operaciones cognitivas finalmente, de lo más simple a lo más complejo, puede ayudar mucho a un estudiante que no tiene idea qué hacer, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes le ponen un poema a un alumno y le dicen, ya, a ver, háblame del poema, el cabro no va a tener idea qué agarrar con qué, digamos. Entonces, en cambio, si ustedes a esa hoja en blanco le ponen operaciones,
A ver, captemos el texto. Ya, ¿cuál es la idea general aquí? Ya, desglosemos un poco esa idea general. ¿Qué entendimos? Y luego ya entrar en materia y técnica, ¿no? Descompongamos, ¿no? Los niveles de la lengua. Y luego, ¿por qué? ¿Ya? La gran pregunta, ¿por qué? O sea, yo tenía un profesor en la U que nos decía eso, muy bien que ustedes descubren las metáforas, toda la estructura de la metáfora, pero ahora díganme, decía él, ¿para qué? ¿Por qué el poeta eligió esta metáfora? Y por eso la interpretación es la operación más compleja de todas. Porque yo me hago cargo de reunir todos los elementos anteriores a fin de explicar un texto, ¿se fijan? Dar una propuesta de lectura. Profe, Sí, se puede en el por qué también decir, dar una respuesta de acuerdo a una como información de la biografía del escritor. No sé, por ejemplo, un contexto también de guerra civil o un contexto de dictadura en el que tuvo que usar una metáfora o tuvo que hacerlo a través como de tantos códigos que para el poder político, por ejemplo, podía ser indescifrable. ¿Se claro, puede dar esa interpretación? por supuesto. O sea, hay algunas cosas, pero no todas, ¿ya? O sea, yo estoy muy de acuerdo con que hay poetas que son tremendamente biográficos. O sea, por ejemplo, si yo analizo a Violeta Parra, no puedo desprenderme de su vida, porque Violeta Parra puso su vida en su literatura, ¿ya? Pero hay poetas que se desligaron completamente de su vida y de los códigos de su época, que fueron tremendamente ensimismados. Rubén Darío, por ejemplo. Rubén Darío es pura imaginación. Entonces, si bien es cierto, hay cosas del contexto de Darío que me ayudan a entender algo de sus textos, un análisis e interpretación de Rubén Darío con simples datos históricos y biográficos me daría un análisis, una interpretación pobre, ¿ya? Entonces, por eso siempre va a depender del poeta, ¿no? Y lo primero, siempre ir al texto. ¿Qué me dice el texto? ¿Ya? Entonces, tratemos de poner esto por, o mejor dicho, tratemos de ponerlo en práctica. Tengo no, el chat estábamos hablando todavía en la conversación anterior. Este es un poema súper cortito, es conocido, como diría la Violeta Parra, es más conocido que las moscas, de una poeta argentina. Es cortito, es todo lo que tienen ahí. Se llama Alfonsina Storni, esta poeta. Me imagino que a lo mejor la conocen, a lo mejor conocen la canción Alfonsina y el mar, que está inspirado en el suicidio de esta poeta, ¿no? Que se suicidó justamente en las olas, se ahogó, digamos, ¿ya? O sea, no se ahogó involuntariamente, se metió al mar, digamos, con la intención de suicidarse. Peso ancestral, lo voy a leer y ojalá todos participen con estos 4 pasos, ¿ya? Captemos primero, la primera lectura, captar. Vamos a hacer una segunda lectura, ya no leyéndolo, cada cual ahí, comprender. Analizar e interpretar, ¿ya? A ver qué sacamos, qué sale de aquí. Peso ancestral de Alfonsina Storni. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien ha leído este texto? Ya. Entonces no es tan Sí, conocido. Kevin, ¿tú lo conoces? sí, Ya. Ok. Peso ancestral. Tú me dijiste, no lloró mi padre. Tú me dijiste, no lloró mi abuelo. No han llorado los hombres de mi raza. Eran de acero. Así diciendo, te brotó una lágrima y me cayó en la boca. Más veneno. Yo no he bebido nunca en otro vaso así pequeño. Débil mujer, pobre mujer que entiende. Dolor de siglos conocí al beberlo. Oh, el alma mía, no soportar no puede todo su peso. ¿Mm? Dejemos de compartir pantalla y captemos. Que resuena ahí la lectura que acabo de hacer y así captemos un par de ideas generales. ¿Qué hay aquí? Lo que quieran, no importa, de lo que ustedes crean que había en el poema, porque aquí estamos captando nomás. Así como que Habla, pasó un comercial, digamos, y yo retuve una idea. A ver, Alonso. habla sobre lo que le dijo la abuela, información sobre cómo fueron
la figura masculina de acero, como que prácticamente no mostraban sentimientos. Bien, ok, ahí hay una idea, correcto. Alonso dice que hay una palabra ahí, acero, que no está en su sentido literal, ¿no? Que está en un sentido figurado. Que si esas personas eran de acero, él lo interpretó acá, no tenían sentimientos, ¿cierto? Entonces, fíjense que en esta breve captar, su compañero también descubrió algo de análisis, descubrió una figura. Esa es la figura de la metáfora. A es B. Un elemento se identifica con el otro, no es comparable a otro, ¿ya? Y esta metáfora de Alfonsina Storni, eran de acero, es una metáfora pura, porque no está A es B, no tienen sentimientos, es de acero, sino que ella dice, eran de acero, solo el elemento metaforizado, ¿sí? Esa es una metáfora pura, porque está solo el elemento y su compañero lo identifica. Eran de acero. Bien, otra cosa que captaron a nivel global del texto. Yo creo que, o sea, parece como que carga con dolor de sus generaciones pasadas, como de sus padres, sus abuelos. ¿Quién carga con esa historia generacional? Como ¿cómo se dice? El hablante lírico. Ya. Volvamos al poema. Volvamos al poema. Claramente aquí hay una historia de familia, una historia generacional. Y entonces ahora digamos si lo comprendemos bien. ¿Qué más comprendemos, digamos? Peso central. Avancemos un poquitito. Tú me dijiste no lloró mi padre, tú me dijiste no lloró mi abuelo. No han llorado los hombres de mi raza, eran de acero. Así diciendo te brotó una lágrima y me cayó en la boca más veneno. Yo no he bebido nunca en otro vaso así pequeño. Débil mujer, pobre mujer que entiende, dolor de siglos conocí al beberlo. O el alma mía soportar no puede todo su peso. Ya. Mirando el poema, díganme qué más entienden y si hay alguna cosa que se dijo en la parte anterior, captar que no corresponde ahora que ustedes leen de nuevo el poema. ¿Se hablaba a sí misma? No sé, pues, díganme ustedes, ¿qué piensas tú? Es que, ay, al comienzo creí que le hablaba a... No puedo entender todavía si le habla a una mujer de su familia, a su mamá o abuela, o se habla a ella misma por cuando dice que le cayó una lágrima en la boca que era veneno. O sea, igual es como el peso que siente ella por, por cómo fue la familia, cómo eran las personas de su familia. Ya, perfecto. Tu visión del poema, ¿cierto? Que aquí hay un hablante, ¿cierto? Un sujeto lírico, podríamos decir, que es mujer, por lo que te entiendo, ¿no? Aquí hay una mujer hablando con otras mujeres, dices tú. Y entonces aquí hay una historia familiar, uniendo lo que decía Andrea, pero que no se entiende si se está hablando a sí misma o si está hablando a otro o a otra, ¿no? Sí. Eso es lo que entiendo yo de lo que dices tú, Alonso. Bien, ¿quién piensa otra cosa o algo que pueda complementar lo que dice Alonso? Profe, ¿Sí? le voy a dar como una idea que tengo yo. ¿Ya? Puede hablar sobre la posición de la mujer, ¿Ya? ya que menciona que dice que débil mujer, pobre mujer que entiende, dolor de siglos, conocí al beberlo. Puede referirse como al tener que tragarse la verdad, de comprender que durante siglos quizás la mujer ha estado posicionada a cierta, como de zona, como una parte inferior al hombre, quizás, ya que menciona primero, habla sobre cómo es la posición del hombre, como del padre, del abuelo, que no son como seres de hierro que no presentan emociones, que ¿Ya? hace relación como a la masculinidad, como a la fuerza, como al poder, y más abajo se puede referir a que tuvo que comprender cuál era su posición social. ¿Ya? Ok. Eh,
Bien, o sea que aquí habría una especie de diferenciación por género, dices tú, ¿no? Que los hombres serían de acero, serían sin emociones, sin sentimientos, y que la mujer tendría otra visión, o mejor Exacto. dicho, otra misión en la vida. Y se encuentran en como en distintos planos. En distintos planos. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo entendemos este poema? Yo creo que sí es, por ejemplo, una abuela hablándole a su nieta, por decirlo así, y dice, así diciendo te brotó una lágrima y me cayó en la boca. Eso quiere decir que lo anterior, lo que le estaba diciendo, le hizo botar una lágrima a la abuela. Es que no sé exactamente si es así o no, pero le brotó una lágrima a la mujer que estaba contando como la función del hombre, y después dice, más veneno yo no he bebido nunca en otro vaso así pequeño. Débil mujer. Eso quiere decir, en mi interpretación, de que con pena estaban diciendo la diferencia, la gran diferencia que hay entre como el comportamiento que debe tener la mujer es muy diferente al hombre y es como un peso que tiene que llevar y un dolor y aceptarlo. ¿Quién lleva el peso, Camila? Según tu visión. La mujer, en general. Es que yo creo que hay una persona contando, ¿cómo decir? Lo que le dijeron o algo así. Ya, o sea, aquí está la media historia, se fijan que fíjense que es un poema muy corto, ¿ya? Pero aquí encontramos una característica de la lírica, que es la condensación lingüística, ¿no? Decir mucho con pocas palabras, y de manera que si nosotros empezamos a desglosar todo este asunto, tenemos un trabajo como de 20 páginas, digamos, o sea, de todo lo que este poema es, y que hemos dicho algunas cosas, y que hay algunas cosas que yo no entiendo de lo que han dicho ustedes, y mi pregunta es, ¿qué les dice en el poema que esta es una abuela que está hablando? Eso me llama la atención, que ustedes digan que el hablante lírico es una abuela. ¿De dónde sacaron eso? ¿Qué les afirma en el poema que es una abuela? O la ¿Por qué no mamá. podría ser una mujer joven? Ah. ¿Por qué no podría ser un hombre? ¿Por qué definen al hablante lírico como una abuela? Yo creo que, o sea, yo no dije eso, pero yo creo que se puede pensar eso porque, o sea, porque el título dice peso ancestral, entonces es como alguien del linaje, y, porque dice, no llora mi padre, no llora mi abuelo. Entonces es como alguien que presenció todo eso, que está como cercana a toda la situación familiar, como de las generaciones anteriores. Y que, o sea, parece ser otra mujer hablándole a la persona que habla en el poema. Y yo no creo que sea un hombre porque, como dice, así diciéndote brotó una lágrima, dudo mucho que la persona que esté hablando sea un hombre porque no, ella está reconociendo lo que le pesa o lo que le pesa en general a la mujer, entonces que un hombre llore sería como... ¿Ya? No tendría por qué prácticamente. Ya, a ver, olvídense del poema por un momento y piensen en el título. Estas palabras, peso ancestral, ¿están usadas literalmente o no? Porque si yo pienso en peso, o sea, por ejemplo, yo te digo, ¿cuánto pesas tú? Tú me das una cantidad de kilos, ¿no? Esa es la interpretación literal de esa palabra, ¿no? Pero también hay una interpretación figurada, ¿no? Entonces, yo digo, yo llevo un peso. Cuando yo les digo eso, yo llevo un peso. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Cómo podrían plantear un sinónimo de esa frase? Peso. Una carga. Ya, Una yo carga llevo una emocional. carga, pero una carga pesada. O sea, llevo, por ejemplo, un quintal de papa. ¿A eso nos estamos refiriendo, no? No, una carga emocional. Ya, por ejemplo, defínanme cargas emocionales. ¿Qué es un ejemplo de carga emocional? ¿Cuándo una persona llega a una carga emocional? Profe, pero puede ser como que es como una carga familiar, por ejemplo, que todos los hombres de su familia nunca lloraban
y en realidad está hablando un hombre y le está diciendo que él nunca ha podido llorar porque lleva ese peso de su familia, o sea, que los hombres de su familia nunca han llorado. Ya, mira, interesante lo que dices tú. Peso ancestral, carga emocional familiar, ¿no? Hay algo que se repite en una familia, ¿sí? Peso ancestral. ¿O no? ¿Están de acuerdo o no conmigo? ¿O lo interpretan de otro modo? Lo miran de otro modo. Peso ancestral. Hemos dicho que el peso es algo figurado, ¿no? Llevamos una carga emocional. Pero no es una carga individual, es una carga generacional. Es una carga que los ancestros, que mi familia ha tenido, ¿cierto? Pero resulta que el poema, fíjense en esto, no está el hablante lírico transmitiendo, digamos, ¿no? Aquí hay una conversación. Por ejemplo, yo estoy en una casa con una persona y le puedo decir, tú me dijiste. Es como un reclamo, a lo mejor, o como traer a la memoria algo que le habían dicho anteriormente, como recordar una conversación antigua. Tú me dijiste, yo hablando con otro, no lloró mi padre, no han llorado los hombres de mi raza porque eran de acero. Pero fíjense que esta persona que confiesa que su familia o los hombres de su familia no han llorado, a esa persona le brota una lágrima, ¿cierto? Si seguimos comprendiendo el poema, ¿sí? ¿Van conmigo, no? ¿Sí? Sí. Tenemos aquí como la escenificación o la teatralización de una conversación, de recordar una conversación. Yo le digo a otro, tú me dijiste eso, y entonces lo que recuerdo son las palabras de ese otro. No lloró mi padre. ¿Ya? Imagínense a dos personas conversando, una le dice a la otra, mi padre nunca ha llorado, no he visto nunca llorar a mi papá. Y a mi abuelo tampoco nunca lo vi llorar, ¿cierto? Y entonces luego esta persona le recuerda a aquella, tú me dijiste, los hombres de mi raza no lloraron, y aquí está la metáfora, ¿cierto?, que notaba su compañero. Son hombres que no muestran sus emociones. A lo mejor las tienen, ¿no? Pero no exteriorizan a través de las lágrimas un dolor. Ya. Y entonces dice que así como estaba conversando y contando esto, ¿ya? Se pone a llorar. Esta persona que cuenta esto, que le cuenta al hablante lírico, se puso a llorar. Y entonces esa lágrima le cayó en la boca a la otra persona. ¿Cómo tiene que ser la cercanía entre dos personas para que si un X sujeto está llorando, me caigan en la boca a mí? ¿De qué cercanía estamos hablando? ¿Alguna vez han sentido en la boca la lágrima de otra persona? O sea, no quiero que me contesten, quiero que lo piensen y que piensen en la cercanía que tiene que haber habido para que eso suceda. ¿Y en qué situación podría pasar esto? Mamá e hijo. Ya, por ejemplo, una relación absolutamente cercana y a veces, ¿cierto? Puede ser que un niñito se ponga a llorar y entonces la mamá recibe en su boca las lágrimas del hijo, si lo tiene abrazado, por ejemplo, y etcétera, ¿no? Ya. Una escena posible. ¿Qué otra escena posible? Hablemos de escenas posibles donde esto podría suceder. Una ¿De pareja. pareja? Una pareja que están en alguna situación muy íntima, ¿cierto? Y uno le está confesando a otro sus dolores, su peso ancestral. Y entonces fíjense en este momento, quien recibe la lágrima en la boca dice que no le parece una lágrima, que le parece veneno. Y que ese veneno es muy singular, que ella jamás o él jamás ha bebido, dice, en otro vaso así pequeño. Fíjense en esta figuración. ¿Cuál será el vaso pequeño?
tan pequeño del cual sale este veneno? ¿De dónde salió la lágrima? De los ojos. Del ojo. Del ojo, ¿cierto? Y entonces ella dice, bebí tus ojos, o él dice, bebí tus ojos. Bebí de tus ojos, pero bebí veneno. Es ¿Por como qué sentir tu dolor. Por ejemplo, claro. O sea, yo estoy envenenado, ¿no? Y transmito ese... fíjense que no es eso de como que yo ando transpirando o lanzando veneno a los demás. No es eso, ¿no? Por hacerle daño al otro, sino como dice su compañera, yo he recibido tu dolor, ¿no? Y entonces fíjense que aquí esto es muy interesante porque dice que quien entiende esto, o sea, quien realmente puede entender lo que pasó aquí, es un solo sujeto. Y este sujeto es una débil mujer. Es una pobre mujer. Pero que tiene una cualidad. Y es que ella entiende. Y otra cosa más, fíjense que acá esta tercera persona, porque es como que yo estuviera hablando de otro sujeto, no de mí, débil mujer, otro. Dolor de siglos conocí al beberlo. Fíjense en esto tan interesante, estoy hablando de una tercera persona, pero aquí revelo que quien es esta débil mujer soy yo, porque yo lo bebí. ¿Quién bebió la lágrima? Una mujer. ¿Quién es esta mujer? Ella. ¿Quién es esta que recibió la lágrima? Ella. ¿Quién es la que escuchó esta confesión? Ella. Fíjense la construcción del poema. Se revela al final quién es la persona receptora de esta historia dolorosa. Pese a que ella está desde un principio aquí, ¿cierto? Está diciendo, tú me dijiste a mí, ¿cierto? Y cuando estábamos hablando de esto, te vi llorar. Y no solamente te vi llorar, sino que tuve un contacto tremendamente íntimo y material con tu dolor, al punto que me bebí tus lágrimas. Y sentí que esas lágrimas eran dolor, eran veneno, que realmente tú sufres por eso. Puede que yo sea una débil mujer, puede que sea una pobre mujer. ¿Cómo interpretamos aquí pobre? Yo creo que no lo interpretamos así como que la mujer no tiene plata para la micro, sino que a lo mejor es un sujeto, una sujeta, por el que nadie da un peso, ¿se fijan? Como que tiene ningún valor. No tiene valor, es como ahí del montón, digamos. A lo mejor yo soy una débil mujer, a lo mejor yo soy una pobre mujer, pero entiendo. Y no solamente eso, conocí no solamente tu dolor, sino todo lo que venía detrás de ti, o antes de ti, si ustedes quieren. Conocí un dolor de siglos, solamente al pasar por ese momento impresionante que significa beber las lágrimas de otro, ¿no? Que debe ser una cosa única, digamos, o sea, beber por ahí vi una película alguna vez, no sé si ustedes la han visto, La Teta y la Luna, muy antigua, y había un personaje ahí que coleccionaba lágrimas, ¿no? Que tenía un fresquito, era una mujer que amaba mucho a un hombre, y, y cuando él lloraba, ella venía con el fresquito y coleccionaba las lágrimas, ¿no? Las metía en el fresquito, las tenía ahí, ¿cierto? Entonces, impactante esto de las lágrimas, de beber las lágrimas de otro, no de guardarlas, de bebérselas. Porque cuando uno bebe, si tú bebes agua, si tú bebes Coca-Cola o lo que sea, eso va a tu organismo, se hace parte de ti. Entonces, no es solamente que conocí al beberlo, este conocer en un sentido tan como, digamos, de ajeno, de que yo tomo algo, siempre lo conozco, digamos. O sea, tengo esta tijera aquí, por ejemplo, ya conozco la forma de la tijera, qué sé yo, sé lo que es una tijera. No, es un conocer mucho más profundo. Te hago parte de mí. Eres parte de mí, tu dolor es parte mía. Tanto así que mi alma ya no puede soportar. Hay un lamento aquí. No puedo soportar el peso de tu dolor. Lo estoy cargando contigo y aún así yo no puedo con esto. No sé qué piensan.
si volvemos atrás, o sea, igual, no sé, pues hablé del poema, digamos, y quisiera saber si están de acuerdo conmigo, si podemos quizás compartir lecturas, si ustedes disienten de mi lectura, y cómo ven ahora ustedes esta escena, qué pasó aquí. Fíjense que aquí puede que haya habido simplemente un segundo, si nosotros esto lo trasladamos al tiempo-espacio, digamos, esto puede haber pasado en un segundo, en un par de minutos. Pero aquí está la historia de toda una generación. Y una historia que también, uniendo a lo que decían ustedes también anteriormente, a la historia de los géneros. Porque si este poema es tan universal y es tan conocido como Las Moscas, como diría Violeta Parra, ¿cierto? Es más conocido que Las Moscas, es porque de alguna manera su significado, lo que nos entrega, tiene mucho que ver con la gente, con lo que a todos y todas vivimos en el diario, digamos, ¿no? En la vida. No sé qué les parece. Cuéntenme, a ver. Yo creo que tiene razón. Y yo le comentaba lo de quizá una diferencia entre los hombres y la mujer, Uh-huh. por tanto, por el contexto de Alfonsín Storni, que eso ya es como por conocimiento previo, pero por lo del poema, por cómo se refiere. Yo lo comparo como alguien que quiere soñar quizás y le dicen que no tiene las herramientas para hacerlo, o que quizás no puede hacerlo simplemente, no tiene derecho a hacerlo. Y de que existe como otro tipo de persona, otro tipo de ser que sí puede hacerlo, pero también tiene que hacerlo de cierta manera. No sé si me explico a lo que quiero llegar. Creo que sí, creo que tú estás yendo un poco más allá y diciendo que el poema en realidad, si bien es cierto, es una situación bastante puntual y bastante material incluso, ¿no? Beber las lágrimas de otro y entender que está sufriendo. Tú lo asocias a los límites que se le ponen a las personas, la incapacidad, digamos, de poder cumplir ciertos sueños. No sé si te entiendo bien. Sí, y relacionado con el género de quien escribe. Ya. No sé si... de hecho, me recordaba al momento de leerlo a Teresa Wilsmont, así que por eso también como que lo relaciono bastante con ese tema. Ya. Oye, chiquillos, se nos fue el tiempo. Entonces vamos a hacer una cosa, ¿ya? Yo creo que recién aquí estamos en la fase 2, ¿eh? Aunque hemos dicho la palabra interpretación, yo creo que aquí todavía estamos comprendiendo el texto, ¿ya? Entonces vamos a hacer una cosa. Quiero que lo vuelvan a leer, es cortito, y anoten en una hoja todo lo que ustedes puedan sacar del poema, aspectos técnicos incluso, cuántos versos tiene, cuántas estrofas, si hay alguna palabra que no entienden, y de qué manera podemos seguir entendiendo el poema. Si pueden captar, por ejemplo, si hay algún tipo de figura en el texto, aparte de lo que decíamos de la palabra cero, si hay algo más que podemos decir sobre el texto. ¿Ya? El que tiene un poco más de tiempo, averigua un poco de Alfonsín Storni. Lean otros poemas, yo les recomiendo, por ejemplo, La Loba, un poema interesante, no es la canción de Shakira, ¿cierto? Es un poema de Alfonsín Storni maravilloso, y que lean un poco de ella, ¿ya? Es bien interesante ella. Entonces, los dejo acá por ahora, más que nada por respeto al tiempo de ustedes, y mañana, ¿cierto? Regresamos con este tema y por eso quiero que escriban, para que aprovechemos mejor el tiempo y vamos entonces desglosando lo que ustedes pudieron sacar. Mañana, por supuesto, los espero con otro poema también, ¿ya? Pero terminamos mañana esto de la Alfonsina y de los 4 pasos, ¿ya? Captar, comprender, analizar e interpretar, ¿ya? Un abrazo a todos y a todas, me alegra tenerlos acá en clase y nos vemos mañana. Chao, profe, que esté bien. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes, espero haberlos dejado motivados para leer.